Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Investigación del Área de Estadística de la Universidad de los Andes, área que comprende a la Escuela de Estadística que imparte la carrera de pregrado, llamada acá en Venezuela licenciatura en Estadística, y el Instituto de Estadística Aplicada y Computación, que está encargado de dos programas de posgrado, el programa de maestría en estadística y el programa de doctorado. Este seminario se realiza los días miércoles, ¿no? Es horario libre y gratuito. También está abierto a recibir también donaciones de cualquiera que tenga dudas respecto a esto. La página de UDAULA para darle la dirección donde puedan hacer. Este seminario llega también gracias a la colaboración que nos hace ULA Fases Virtual, la plataforma virtual de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a la cual están adscritas tanto la escuela como el instituto también. Y nos da soporte técnico también EduAula también. El día de hoy tenemos el honor de contar como conferencista al profesor Johnny Rangel. El profesor Johnny Rangel es estadístico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es estudiante del doctorado en estadística también en la Universidad Nacional de Colombia, ¿verdad? Es docente en la Universidad EXI de Bogotá, de Colombia también, y sus áreas de trabajo son procesos estocásticos y modelado estadístico. Entonces, bueno, dejo con ustedes en la palabra a Johnny Rangel, agradeciéndole nuevamente por su presentación sobre análisis, aplicación de datos funcionales, ¿no? En movilidad craneal, ¿no? También, bueno, les dará el título ya específico de la conferencia, que se me perdió la gana. Entonces, bueno, adelante, colega, cuando quiera. Muchísimas gracias, doctor Borges, por su invitación. Muchas gracias a todos. El día de hoy les voy a compartir... Escucha bajito el volumen del micrófono. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha mejor? Sí, ¿Aló, un aló? poquito mejor. El tono está un poco bajo, pero entonces... Está bien. Sí, sí, se escucha, sí se escucha. Sí, perfecto. Bueno, entonces voy a compartirles la parte estadística de un proceso que lleva desde el 2021 en una convocatoria interna de la Universidad de EXE. Yo entré ya cuando habían algunos datos, ya cuando se tenía alguna información, y entré a colaborar con la parte estadística. Entonces, este proyecto lo conforma también la estudiante Aura Carrero de Ingeniería Biomédica de la Universidad de EXE, la doctora Natalia Lara, que ya es investigadora de acá de la Universidad de EXE, y la ingeniera Ingrid Cruz. Bueno, básicamente lo que se quiere evaluar es un nuevo método para evaluar movimientos craneales y espinales. Lo clásico es utilizar goniómetros y cintas métricas para medir la posición inicial y final de un movimiento y evaluar si hay complicaciones con los movimientos espinales. Eso es lo clásico. Y la investigación propone un visor óptico que permite evaluar no solo el punto inicial del movimiento y final del movimiento, sino toda la trayectoria del movimiento. Entonces, esto captura, por ejemplo, la velocidad en la que el paciente hace una flexión, una extensión, etc. Y esto permite evaluar otras complejidades. Bueno, en este estudio se tienen 21 voluntarios sanos a los cuales se les tomó en paralelo las medidas con cinta métrica, con goniómetro, y por otro lado con el visor óptico para tener toda la trayectoria y posteriormente hacer la evaluación.
Para esto y para la charla de hoy, vamos a ver un poco sobre los datos funcionales que en este momento están en auge y que es una aplicación muy, muy bonita del análisis funcional. Entonces, ¿cuándo nosotros y cuándo es adecuado utilizar datos funcionales? Ramsey y Silverman aclaran ellos lo siguiente. Nosotros vamos a tener n individuos y en la realidad nosotros no vamos a tener por cada individuo toda la función, sino tenemos observaciones sobre una discretización de un intervalo, esas observaciones. Entonces, en realidad, por cada uno de los individuos, por cada xi, nosotros tendríamos un vector de observaciones xi en el tiempo 1, xi en el tiempo 2, y así hasta xi en el tiempo t sub d. O sea, en realidad nosotros tendríamos un vector de RD. Lo que queremos es pasar este vector a una función. ¿Pero por qué? ¿Por qué el análisis multivariado no funciona cuando tenemos este tipo de vectores? Por el problema que los americanos llamaron como el problema de la maldición de la dimensión. Cuando nosotros tenemos, en este caso, 21 pacientes, el visor óptico nos da 300 datos por cada individuo. Es decir, tenemos 21 individuos con 300 variables. Esto nos lleva a que P sea mayor o igual que N, ¿sí? Sea mayor que N. Y las técnicas multivariadas funcionan muy bien cuando P es muchísimo menor que N. Entonces, al pasar todo este objeto vectorial a una función, lo pasamos a un solo objeto. Y eso es lo que nos facilita, después nos va a facilitar hacer análisis en componentes principales, pero ahora sobre nuestros nuevos objetos que son funciones. Nosotros vamos a trabajar con el espacio L2, ya más adelante veremos otros espacios mucho más interesantes, pero por ahora el espacio L2 sobre un compacto T. ¿Qué es el espacio L2 sobre un compacto T? Son todas las funciones cuadrado integrables sobre ese dominio T, sobre ese soporte T. Y queremos ver al dato como combinación lineal de esas funciones de esa base. Entonces, vamos a ver cómo generalizamos nuestro conocimiento de análisis de datos univariados, análisis de datos multivariados e incluso análisis de datos matriciales a esta parte de las funciones. Entonces vamos a ver un ejemplito acá muy sencillo. Vamos a considerar que nuestro espacio muestral tiene 3 objetos, ¿sí? Y tenemos una medida de probabilidad uniforme en cada uno de esos, de esas unidades muestrales. Entonces, un tercio. Nosotros en la probabilidad clásica, nosotros tenemos variables aleatorias, ¿cierto? En el análisis multivariado tenemos vectores aleatorios, es decir, que a cada unidad muestral le asigno un vector. Acá nosotros vamos a trabajar con objetos aleatorios que son funciones aleatorias, que irían de omega, en este caso, a las funciones cuadrado integrable sobre el soporte T. Y que, por ejemplo, a cada uno me le asigna una función. Vamos a ver un caso muy sencillo, por ejemplo, T, la segunda unidad muestral a T cuadrado, y la tercera unidad muestral a T al cubo. Entonces, a diferencia del análisis de datos multivariados y de la inferencia estadística clásica que es sobre variables aleatorias, nosotros por cada unidad muestral vamos a tener una función. Y al igual que en el análisis de datos multivariados y univariados, tenemos sobre los objetos aleatorios esperanza y varianza, también y más adelante vamos a formalizar lo que es la función de esperanza, la función de media, que es por cada unidad muestral, tomo la función y lo multiplico por la probabilidad, en este caso un tercio, más en el segundo un tercio, más el tercero un tercio. Listo. Notemos lo siguiente, el operador esperanza pertenece a este espacio
en este ejemplito tan sencillo, tan ilustrativo, pertenece al espacio cuadrado integrable por linealidad eh, de, la, de la integral y también porque si los cuadrados de las funciones son integrables, los cruzados también. Entonces, podemos ver fácilmente acá en este ejemplito que nuestra función de media también pertenece al espacio L2. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a la vida real. Ramsey y Silverman nos proponen dos métodos para trabajar con bases funcionales. En general, si uno trabaja con espacios separables, uno tiene bases funcionales de dimensión infinita, ¿sí? Y esto en la vida real es muy complicado. Uno puede trabajar con una base funcional muy grande, pero uno en la vida real no puede programar una base infinita. Programar una base infinita es imposible. Uno puede programar 10.000, 100.000, 1.000.000 de iteraciones en el programa, pero una base infinita es muy complicado. Entonces, Ramsey y Silverman, en el libro de Functional Data Analysis, proponen dos caminos para hacer un truncamiento de la base. Entonces, ¿qué es un truncamiento de la base? Es tomar las primeras K funciones de la base y aproximar a la función sobre esos K elementos y hacer la proyección usual que nosotros conocemos. Entonces nosotros tenemos en R3, tenemos un vector y la proyección ortogonal sería esta. Entonces hay un vector de error, en lo multivariado hay un vector de error. Acá va a haber una función de error. Y la idea es que esa función de error sea muy pequeñita. Entonces, vamos a ir estimando estos coeficientes de la base con esa idea. Igual que en multivariado queremos minimizar el error, acá queremos minimizar esa función que sería la función sobre todo el espacio separable de Hilbert, todo el espacio de toda la función sobre la base numerable, menos la función sobre el truncamiento de orden K. Hay dos caminos, y Ramsey y Silverman proponen dos caminos para truncar esa base. Está un K pequeño, en donde el problema es considerar ese error de, si mi K es muy pequeño, yo voy a tener muchos datos fluctuantes alrededor de la curva. Mientras que si mi K es muy grande, voy a tener menos error de los puntos a la curva. Esto también puede causar sobreajuste, pero en el primer caso nosotros tenemos que modelar este error. Aparte de modelar el error natural de la función aleatoria, debemos estimar este error del dato observado a la función. Y el problema crece. Entonces, dependiendo del contexto, podemos usar ya sea una base de funciones con K pequeño o con K grande, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros necesitamos mucha suavidad, es decir, K pequeño. Y en ese contexto lo que hacemos es penalizar la base. Entonces, si nosotros asumimos un K fijo, tendríamos por cada individuo, tendríamos D observaciones. Entonces, lo que tenemos por cada individuo es un vector de observaciones. Acá también un vector de observaciones y tendríamos una matriz. Y a esa matriz la queremos suavizar con respecto a las funciones. Las funciones en el tiempo la vamos a introducir en esta phi mayúscula y queremos proyectar de mejor manera esa y que es una matriz a los phi. ¿Qué estamos viendo acá? Y voy a ilustrarlo acá con un casito particular y es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos 3 individuos y vamos a tener un K de orden 4. Entonces, por cada función vamos a tener un Y1 en el tiempo 1, un Y2 en el tiempo 2, así hasta un Y1 en el tiempo 2, hasta un Y1 en el tiempo T sub J mayúscula. Y así vamos a tener por cada individuo. El enésimo individuo evaluado en el tiempo 1, el enésimo individuo evaluado en el tiempo 2, y así hasta el enésimo individuo evaluado en el tiempo
J. Esto es lo que en la vida real tenemos. En la vida real nosotros no tenemos la función completa. Tenemos observaciones de una discretización del tiempo por cada individuo. Es decir, tenemos una matriz. Y a esa matriz la queremos ver como combinación lineal de las funciones. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a evaluar la primera función en el tiempo t1 y así para el individuo 1. La función, la función ya sería la función j-ésima en el tiempo final. Y así por cada individuo tenemos la evaluación de todas las funciones por cada individuo. Esa evaluación de las funciones de la base truncada las colocamos por cada individuo. Y acá en este caso tendríamos una matriz que la vamos a llamar phi mayúscula. Y acá tenemos una matriz que la vamos a llamar Y. Ahora, lo que nos interesa es ver la mejor combinación lineal por cada individuo de esas funciones. Entonces, a estas funciones las vamos a multiplicar por un C11, así. Acá colocamos los parámetros C y tenemos una matriz C. ¿Qué evidenciamos acá? Que una regresión sobre una base truncada se puede ver como una regresión multivariable. Es decir, voy a explicar, y en el Johnson and Winshire, en el libro de Multivariate Analysis Data, ahí explica cómo explicar un vector covariante con respecto a un vector p-variante. Entonces, ya no tenemos una regresión lineal múltiple, sino una regresión multivariada, en donde muchas variables y las explicamos con muchas variables x. Hay algo bonito que se puede demostrar bajo normalidad multivariada, con homoscedasticidad e independencia, o por mínimos cuadrados, pero hay que tener una sutileza y es que ya estoy trabajando es con vectores en Y, porque a lo que todos estamos acostumbrados es a tener una variable explicada por varias variables. Y acá tenemos varias variables explicadas por varias variables. Entonces, Johnson and Winshire, por verosimilitud y por verosimilitud, bajo la normalidad multivariada y por mínimos cuadrados, demuestra que el estimador de la regresión multivariada es el mismo que conocemos clásico de regresión lineal múltiple. La matriz modelo transpuesta por la matriz elevada a la matriz por la matriz modelo transpuesta por el Y, en este caso, es nuestra matriz. Entonces, como ahora, ¿qué cambia? Lo único que cambia en la regresión lineal multivariada es que ahora Y ya no es un vector, sino una matriz. Eso es lo único que cambia. Pero yo les había dicho que estábamos trabajando en el espacio L2. ¿Qué pasa si nuestro interés ahora es tomar solo la tendencia sin ver la perturbación, sin enfocarnos en la perturbación del dato y bajo problemas sin problemas de continuidad, sin problemas de sobreajuste? Queremos ajustar sobre una base grande los datos y queremos ver una curva suave. Entonces ahí entraría la curvatura y entraría la segunda derivada. Entonces ahí habría que trabajar con un espacio funcional que se llama el espacio de Sobolev de orden pk sobre un soporte t, que básicamente es la intersección entre el espacio LP sobre t intersectado con el espacio CK sobre t. ¿Qué es? LP es el espacio integrable de orden P, es decir, la integral de F a la P converge. Y CK es el espacio de las funciones K derivables. Entonces ya puedo trabajar tanto con la derivada como con la integral sobre los espacios de Sobolev. ¿Qué buscamos básicamente y cuál es el que más nos interesa? La curvatura, por ejemplo, en el cálculo vectorial se caracteriza por la segunda derivada o por la gesión. Nosotros acá podemos tener acá la segunda derivada y tener el espacio de las funciones cuadrado integrables con las funciones con dos derivadas continuas. Ahí podemos hacer algo que se llama la regresión por splines o por base de funciones penalizada, en donde
nosotros tomamos la suma de cuadrados del error y le sumamos una penalización que depende de, por ejemplo, en este caso, la segunda derivada. Hay más, pero claro, hay más ponderaciones. Por ejemplo, en la base de Fourier uno podría penalizarla con respecto a la armonía. Entonces, primera derivada más tercera derivada, o pondero la primera derivada con la tercera derivada para evaluar la suavidad como armonía. Entonces, aquí nosotros tenemos esta regresión penalizada y se usa muchísimo sobre los espacios de Sobol. Entonces, acá abajo nosotros no podemos tener esta, esta estimación clásica. Sin embargo, también los invito a que vean el libro de Ramsey Silverman o el libro de Kokowska, que es un poco más teórico y habla mucho sobre los datos funcionales. Se puede demostrar que esta matriz de penalización, ya sea de la segunda derivada, o sea, de la penalización armónica con la primera y tercera derivada, para que los senos se cancelen con los cosenos, se puede incorporar y queda muy similar a algo que se conoce en la estadística como la regresión Rich. Queda muy similar. Queda phi transpuesto por phi más un parámetro por la matriz de 2, este a la menos 1 por phi transpuesto y. Esto, la verificación la pueden ver allá en Ramsey y Silverman. Entonces, miren, tenemos dos contextos, recordemos. Podemos ver solo la tendencia y no concentrarnos en el ruido de cada una de las curvas, y en ese caso utilizamos funciones de penalización. O podemos colocar un K grande cuando no hay problemas de sobreajuste. Ahí están, y ahí nos exponen esos dos métodos. Cuando uno ve datos funcionales, uno ve que los datos funcionales son procesos estocásticos, o sea, es una familia de variables aleatorias indexada en un tiempo, salvo que este tiempo es continuo. Entonces, como estamos en el espacio L2, nosotros vamos a tener segundo momento acotado. Y cuando uno tiene segundo momento acotado, la generalización del teorema de los espacios separables de Hilbert, podemos ver este teorema que se llama el teorema de Caggiman-Love, que es la generalización de ese teorema. Nosotros, si tenemos un proceso estocástico sobre un compacto, ¿sí? Eh, y sobre ese compacto nosotros queremos ver una base de funciones, existe esa base de funciones numerable que me representa el proceso estocástico. Qué interesante vamos a tener acá. Si vemos a C sub k como variables aleatorias, la varianza de C sub k va a ser el valor propio. ¿Y qué nos da eso? En el análisis multivariado, nosotros tenemos el análisis en componentes principales. Y nos sirve para pasar de una dimensión Q a una dimensión P con P menor que Q. Acá lo necesitamos, acá es fundamental porque acá estamos trabajando con dimensión infinita. Entonces, lo que nos va a permitir el teorema de Caggiman-Love es hacer análisis en componentes principales funcional, que también está expuesto tanto en el Ramsey Silverman como en el libro de Kokowska, y también pueden ver allá los detalles teóricos. Y algo súper interesante, bajo un truncamiento de una función, nosotros podemos demostrar que al igual que demostramos que una regresión es plana, es equivalente a una regresión multivariada bajo una base K truncada, también allá en el libro demuestra que hacer análisis en componentes principales sobre una base truncada en un espacio eh, segundamente integrable, nosotros ahí podemos verlo como un análisis en componentes principales multivariado. Entonces, eso nos permite el teorema de Caggiman-Love para hacer análisis en componentes principales funcionales. Vamos ahora a ver algunos detalles inferenciales funcionales, antes de allá pasar a los objetivos y a lo que hemos planteado. Entonces, al igual que en el análisis multivariado, nosotros tenemos x1 vector, x2 vector, hasta xn vector, y estos son vectores multivariados
Al igual que tenemos en lo multivariado esto, en lo funcional vamos a tener, por cada individuo vamos a tener una función aleatoria. Entonces acá tenemos la función del individuo 1, aleatoria, la función 2 y la función n. Cuando nosotros tenemos esta muestra funcional, al igual que en el univariado y que en el multivariado, tenemos unos objetos que nos caracterizan la distribución dependiendo del modelo. Por ejemplo, si nosotros estamos en un modelo normal multivariado, el modelo queda completamente caracterizado con su función de medias y su función de covarianzas. Si tenemos modelos que pertenecen a la familia esférica o a la familia elíptica, quedan completamente caracterizados con la función de convexidad, con el vector de medias y con la matriz de varianzas y covarianzas. Ahora, nosotros queremos generalizar esas características que tienen las muestras aleatorias multivariadas, pero a objetos funcionales. Entonces, lo primero y con lo que introducíamos esta presentación es la función de media. Y la función de media, pues si lo generalizamos, nosotros arriba hicimos la sumatoria sobre todas las unidades muestrales de las funciones de cada una de esas unidades muestrales ponderada por su probabilidad. Pero pues no siempre tenemos espacios de probabilidad numerables y discretos. De hecho, en la mayoría de los casos tenemos objetos aleatorios continuos. Entonces, acá tenemos la esperanza de chi de t definida como la integral en sentido Lebesgue, es decir, esta incluye tanto las sumas discretas como continuas, y por cada unidad muestral yo voy a tener una función. Al igual que en multivariado, por cada unidad muestral tenía un vector. Otra característica que tiene el análisis multivariado es la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, ¿cómo generalizamos? Y acá sí voy a darme un espacio acá en este tablerito. ¿Cómo vamos a generalizar ese objeto de covarianza? Porque necesitamos de alguna manera medir sobre las funciones aleatorias esa variabilidad. Entonces, recordemos cómo se define la matriz de varianzas y covarianzas de dos vectores aleatorios. Tengo X, un vector aleatorio, no P variante, con un vector de medias mu, y lo que queremos es definir su matriz de varianzas y covarianzas. El objeto covarianza de X es la esperanza de X menos mu por X menos mu transpuesto. Y en álgebra superior o en los cursos de álgebra 2, uno define algo que es el producto tensorial entre dos vectores. U producto tensorial con V se define como U por V transpuesto, donde se consideran vectores columna. Es decir, tengo dos vectores y es un producto que me pasa de vectores a matriz. Y por eso tenemos un vector aleatorio y tenemos la covarianza, el objeto covarianza sobre un vector aleatorio es una matriz, la matriz de varianzas y covarianzas que viene de acá, del producto tensorial. Ahora, ¿cómo definimos f de t producto tensorial con g de t? Acá nosotros tenemos un objeto unidimensional porque es un vector y lo estamos poniendo con producto interno con un vector. Y nos da una matriz de una dimensión mayor. Pues algo muy parecido pasa con las funciones. Algo muy sencillo para hacer un producto tensorial sobre funciones es simplemente tomar f de t por g de s, en donde acá tenemos funciones con solo una variable y acá tenemos funciones con dos variables. ¿Okay? Algo muy similar al producto tensorial, que es componente a componente, voy armando la matriz. Acá, dato del dominio, parto de cada valor que tiene el dominio y voy pasando una función bivariada. Entonces, acá tengo funciones univariadas, acá tengo funciones bivariadas, acá tengo vectores y acá tengo ya una matriz que es un objeto dos dimensional.
Bueno, en ese orden de ideas ya entendemos qué es el producto tensorial entre funciones. Y si nosotros consideramos nuestro espacio funcional como el espacio L2, estas funciones cruzadas van a ser finitas. Y este espacio, este objeto de covarianza en el tiempo t y en el tiempo s, va a estar acotado. ¿Cómo vamos o a dónde va a pertenecer este objeto? Este objeto va a pertenecer al producto tensorial de la base con la misma, ¿sí? Y algo muy importante que se generaliza del análisis multivariado es que también es forma cuadrática. Es también forma cuadrática, es algo bonito. ¿Cómo pasa uno de eh, matrices que demarcan una forma cuadrática a funcionales que también son cuadráticos? Es algo muy, muy bonito esa generalización del análisis multivariado al análisis funcional. Bien, otro teorema importantísimo es el teorema de Mercer. ¿Qué hace el teorema de Mercer? El teorema de Mercer nos generaliza, eh, como nosotros acá tenemos el operador de covarianza y el operador de covarianza bajo un espacio L2, nos da también un espacio acotado. Nosotros podemos también, habíamos visto el espacio separable clásico sobre las funciones, pero el operador de varianzas y covarianzas, si el espacio es L2, tenemos también la separabilidad del operador de varianzas y covarianzas. ¿Qué es eso? Es básicamente la descomposición espectral, pero en ámbitos funcionales. Nosotros en la descomposición espectral clásica, nosotros podemos escribir una matriz de varianzas y covarianzas como lambda U por la matriz espectral asociada a U, y así hasta lambda P, esto sería finito, por la matriz espectral del orden P. Por ejemplo, uno puede hacerlo por descomposición en valores propios o por la descomposición del teorema de Sylvester. Digamos, eso es lo que uno ve en la parte matricial. Pero el teorema de Mercer generaliza eso y dice, mire, acá usted tiene matrices, que ya vimos que las matrices vienen de productos tensoriales entre dos vectores. Acá mire que tenemos funciones, pero funciones bivariadas que vienen de un producto tensorial entre dos univariadas. Acá tenemos valores propios en lo multivariado para hacer análisis en componentes principales. Acá tenemos también el valor propio. ¿Qué diferencia tendría acá el ámbito multivariado al ámbito funcional? Este señor. Ese señor es peligroso. Por ejemplo, cuando uno hace distancias estadísticas, uno necesita invertir la matriz. Y uno muchas veces invierte los valores propios y esa sería la inversa. Ahora, invertir estos valores propios, claro, la serie es convergente, pero la serie asociada a los valores propios invertidos no necesariamente va a ser convergente. Entonces, el teorema de Mercer me garantiza esa descomposición espectral del operador de covarianzas, al igual que en análisis multivariado lo teníamos, pero pues también trabajar en dimensión infinita es complicado. Muchas veces es mejor primero pasar a dimensión finita y ahí sí proceder, por ejemplo, a sacar distancias estadísticas. Bueno, listo. Esto era para un bagaje de los datos funcionales. Es una rama de la estadística muy bonita. Qué bueno que muchos pues se incorporen a esta rama porque hay mucho estudio. El análisis funcional es muy grande y pues hay muchas cosas para pasarlas de allá del análisis funcional a los datos, a lo aleatorio. Entonces ahí también es una invitación para seguir investigando en este campo. Bueno, ahora sí, el proyecto que estamos realizando con la doctora Natalia Lara, con, eh, con la profesora Ingrid y con la estudiante Aura. Entonces, yo entré después de que ya estaban los datos y entré al proyecto ya en la parte de análisis de datos. Y el análisis que ellos hacían es ver cómo un modelo biomecánico óptico pues tiene
mucha más precisión que el, el método manual. Entonces, se tomaron los voluntarios sanos y se les evalúan las funciones de toda su trayectoria con el método óptico, y con el método manual también se les evalúan los ángulos de inclinación, de flexión lateral, de flexión cervical, etc. Entonces, lo que nosotros queremos es ver qué ventajas tiene ese óptico, ¿sí? Porque si me da la misma información que el manual, pues mejor quedémonos con el manual, que incluso es mucho más económico, más práctico, etc. Entonces, nosotros empezamos con un análisis multivariado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros hacemos intervalos de confianza sobre todos los movimientos de los pacientes univariados? ¿Qué pasa? Entonces, vamos a verlo en R2, el problema de la maldición de la dimensionalidad. Si nosotros hacemos intervalos de confianza para 2 dimensiones, nosotros tendríamos un cuadro de confianza. Pero si hay correlación, porque ¿qué pasa? Si la matriz es incorrelacionada, nosotros vamos a tener un círculo, entonces vamos a perder poca potencia. Pero si hay correlación, la región de confianza va a ser una elipse. Y entre más correlación haya, más elipse, más cerrada va a ser esa elipse. No todos bien conocemos esta parte de las regiones multivariadas. Entre más correlación haya, más pequeña va a ser esa región de no rechazo multivariada bajo, por ejemplo, la T cuadrada de Hotelin. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos dimos cuenta que estos movimientos están altamente correlacionados. Y pues verlos univariados, pues no vale la pena, porque tendríamos puntos acá que se tendrían que rechazar cuando las univariadas nos dicen que no hay ningún problema. Entonces, por cada movimiento en lo manual, que en lo manual tenemos solo un dato por cada movimiento, en realidad tendríamos un vector, es bueno utilizar el análisis multivariado. De hecho, fue la primera etapa y ahorita se va a someter al CLAI este, este trabajo. Luego, en una segunda fase, nosotros dijimos, ahora, por cada movimiento en el óptico tenemos una función, ¿sí? Acá tengo una ilustración de eso. Por cada movimiento nosotros tenemos una función. Este, por ejemplo, es la flexión cervical derecha. Estos son los datos del óptico, ¿sí? Y por cada uno de los datos nosotros tenemos una función. Pero ahora, esas funciones serán independientes y podremos hacer análisis funcional independiente a cada movimiento. Pues la respuesta también es no. Porque los operadores de covarianza también se pueden ver como matrices, se pueden ver así, y podemos observar que hay correlación. Entonces, hay procesos, hay teoría, y es lo que estamos investigando en la segunda parte del proyecto, y es incorporar los datos funcionales multivariados, porque miren que por cada paciente yo tengo 9 movimientos por cada paciente, es decir, tengo 9 curvas por cada paciente, ¿sí? Tengo 9 curvas. Y sobre estas curvas, yo quiero realizar inferencia. Como los pacientes son sanos, quiero dejar funciones de confianza para que cuando llegue un paciente no sano, poderlo detectar con estas funciones de confianza. Entonces, por cada uno de los pacientes tenemos varias funciones y las funciones no son independientes. Entonces, el paso y lo que estamos investigando en este proyecto, el primer paso multivariado ya se hizo, lo multivariado 1 a 1 ya se tienen avances, pero lo que en este momento estamos estudiando es lo siguiente. Tenemos un individuo, pero con 9 movimientos, es decir, 9 funciones. ¿Cómo hacer esas regiones de confianza multivariadas, pero funcionales? Y ahí vamos. Ese es el proyecto en el que estamos trabajando acá
en la Universidad EXIDES de los datos funcionales. Muchísimas gracias. Cualquier inquietud, cualquier duda, con mucho, mucho gusto. Muchas gracias, Junior. Interesante el tema que estás proponiendo, ¿ah? Exacto. Si hay alguna pregunta, comentario, la pueden hacer levantando la mano y abren el micrófono también, o la pueden hacer por el chat también. Mientras se animan a preguntar, ¿verdad? Este trabajo se está haciendo en conjunto con investigadores de la Universidad EXI. Junior. Correcto, correcto. Eh, Somos 3 profesores y un estudiante. Y ajá, de hecho, la doctora Natalia está presente. exacto. Sí. Sí, muy interesante esto. ¿Y piensas lo que estás trabajando en el doctorado también tiene que ver con Bueno, este no, el doctorado sí estamos trabajando también con la parte matemática y cómo incorporar la estadística en ella. Estamos trabajando con ecuaciones diferenciales estocásticas multivariadas. Es otro tema que en algún momento en un futuro sí me gustaría compartirles pues, los resultados y los avances que vamos con el doctor Viswanathan. Bueno, para nosotros sería también un honor, también ya cuando tengas avanzado también el tema de tu tesis doctoral, entonces está abierto este seminario pues, para que presentes también algunos avances. Muchísimas gracias, doctor, por la Sí, invitación y por la exposición. si alguien tiene alguna pregunta, tenemos gente conectada de varios sitios de Venezuela, de la isla de Margarita, de Caracas, de Mérida. Hay gente de varios lugares de Colombia también. Además de Bogotá, hay una persona de Ibagué, hay de Medellín, hay gente conectada de Estados Unidos, de Chicago, gente conectada en Perú, en varias zonas, en varias ciudades, en Puno y en Lima. Y bueno, a los demás no los identifico, pero entonces tenemos una diversidad de público. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quiere hacer alguna pregunta a Johnny? Supongo que de esta investigación, o sea, tienen prevista una publicación, ¿verdad? Claro, claro que sí. Pues la idea principal es presentarnos al plan y sí, claro, tanto un artículo multivariado, ese ya lo estamos avanzando, ese ya está casi que listo, y el funcional, es decir, si nos toca. Sí. Juan Carlos Una Salomón. pregunta. Hola, ¿cómo estás, Jonier? Juan Trabuco de la Universidad Metropolitana aquí en Venezuela. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, doctor Juan. Una pregunta. ¿Ustedes no se han topado con dificultades para hacer la interpretación del análisis de componentes principales funcional? ¿Cómo han Total, abordado eso? sí, buenísima pregunta. El, el gran lío es que nosotros no tenemos, como en el multivariado, no tenemos los cosenos cuadrados que nos digan, bueno, a qué variables corresponde la mayor inercia en un plano factorial o en un subespacio factorial. Acá no, porque acá en realidad la medida es solo una, ¿sí? Entonces, pues sí nos hemos topado con problemas. Lo que hicimos fue hasta llegar hasta un umbral y reducir la dimensionalidad y trabajar desde ahí con las funciones. Pero sí, sí, sí es problemático, incluso polémico, cuando uno saca distancias estadísticas. Si uno deja la función hasta infinito, van a ser muy grandes, cuando en realidad no son. ¿Y es por qué? Porque tenemos una serie. En realidad estamos truncando una serie cuyos valores propios al invertir se divergen. Entonces, sí hay problemas ahí. Nosotros, pues nos dedicamos a hacer
funciones de confianza, ¿sí? Entonces, ¿para qué hace uno, en este caso, las componentes principales? Solamente para facilitar la estimación. Pero para interpretarla, sí, no es nuestro objetivo, pero sí es complicado y sería complicado acá interpretar. Lo usamos no más es para hallar la región de confianza, pero sí es complejo. Gracias, gracias. ¿Quieres Bueno, preguntar con mucho algo? gusto. Mira, por aquí mismo te viene otra pregunta, porque estamos varios aquí viéndote. Viene el doctor Adolfo Leonard, un segundo. Hola, Joiner. Primero que nada, gracias por tu exposición. Fue bien instructiva para mí, que desconozco del tema, ¿no? Entonces, para mí fue bien interesante. Eh, Dijiste, en algún momento me pareció escuchar que el método de hacer pequeño las distancias a la hora de hacer las aproximaciones es con la distancia cuadrática, ¿no? Hacer Correcto. L2. Y otros, me pareció escuchar que podían hacerse otro tipo de aproximaciones, lo cual nos alejaría mucho de, de los espacios de Hilbert, que al final es lo que están trabajando, ¿no? Se han usado otras medidas de distancia, de cercanía. No hemos usado otras distancias. Por ejemplo, el problema con la T cuadrado es que no hemos usado otras distancias y sí nos gustaría explorarlas porque solamente nos quedamos con la T cuadrado funcional, que lo que hace es lo siguiente. Nosotros tenemos la T cuadrada multivariada que es x menos mu transpuesto por sigma a la menos 1 por x menos mu. Nosotros podemos esto descomponerlo como la sumatoria de los lambda sub j multiplicado por los x sub ij, perdón, por los y sub ij, donde los y son las componentes principales. Disculpa, ¿estás escribiendo? Sí, ¿no se ve? Aquí nosotros no lo vemos. No veo nada, yo estoy cerrando los ojos para tratar de seguirte, pero se me Ay, perfecto. Sí, Ahora no sí ya está se ve, activado ¿sí? el lápiz. Ah, sí se ve, gracias. Gracias. Vale, perfecto. Entonces, nosotros podemos, haciendo la descomposición espectral, nosotros, como acá tenemos la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas, acá tendríamos lambda a la menos 1. Y acá tendríamos los y sub i, que son las componentes principales, al cuadrado. Si ya están centradas, quedaría así. Ahora, en lo funcional, la t cuadrado funcional tiene un problema. Y es que esta sumatoria ya no es finita. ¿Sí? Esta sumatoria ya no es finita. Entonces, la distancia funcional, ¿sí? Ya aquí nos quedaría lambda sub j a la menos 1. En cuanto esta serie numerable converge, esta lo más plausible es que va a diverger, porque los lambda van a tender a 0 y la inversa va a tender a infinito. Entonces, la t cuadrada, ¿qué propuesta, por ejemplo, propone Forkowska y algunos autores? Dicen trúnquela, pero igual tiene problemas. Y si la parte de las distancias y ver otras distancias es complicado en la parte funcional, hay, por ejemplo, distancias sobre compactos del área, y ahí se puede hacer netamente estadística descriptiva sin ningún problema. Se puede hacer camín, segmentación, análisis en clustering. El problema es lo inferencial, por ejemplo, la t cuadrado. Ahí viene el problema con las distancias. Lo descriptivo, sí hay bastantes distancias funcionales. Sobre los espacios de Hilbert tenemos si tenemos LP o las funciones continuas sobre un compacto ya son infinitamente integrables, podemos definir muchísimas distancias y en eso sí se puede hacer estadística descriptiva. El problema es en la parte inferencial, por ejemplo en la t cuadrada, en donde acá los valores propios funcionales tenemos que sacarles el inverso. Y este número tendiendo a 0, esta vaina se va para infinito. Entonces van a haber distancias en algún punto en donde son muy grandes cuando en realidad no lo son. Entonces, el problema de distancias es más en la parte inferencial que en la parte descriptiva. La parte descriptiva ya hay mucho de clustering sobre diferentes métricas, ya. El lío está en la parte inferencial sobre los datos funcionales. Muchas gracias. Con mucho Aquí, gusto, profesor. aquí hay una pregunta en el chat. Si podrías repetir el objetivo del trabajo.
Claro que sí. Lo que nosotros buscamos es comparar el método óptico con el método manual con métodos estadísticos. Es general, pero es el objetivo que tenemos. ¿Qué queremos? Nosotros tenemos datos manuales que son más económicos, pero que tienen subjetividad. Si un médico le toma a un mismo paciente, los datos pueden diferir, porque puede colocar la cinta métrica en otro punto, etc. En cambio, el óptico, la cámara óptica toma toda la trayectoria desde el inicio del movimiento de la cabeza hasta el final. Entonces, queremos con métodos estadísticos comparar esos dos métodos y aparte también dar eh, funciones de confianza sobre estos pacientes sanos para que sirvan de referencia para evaluar con la función que detecta el visor óptico, eh, ver si el paciente está sano o no. Ese es básicamente el proyecto. Sí, había una pregunta de Juan Carlos Salazar. Bueno, iba a hacer una pregunta o un comentario, pero lamentablemente salió de sala ya. Entonces, bueno, ya te la hará seguramente personalmente, también a través Claro que sí. de algún medio. También, ¿cierto? No, pues, mi De todas correo, maneras, si quieren les dejo mi correo acá. Si les perfecto. interesa el tema o si tienen alguna sugerencia, con mucho, mucho gusto. Listo. Ahí lo que se quiera, si se quieren hacer discusiones sobre esto. Perfecto. Cualquier Yo de cosa. todas maneras le comunico a Juan Carlos que bueno, él debe tener otras formas también de comunicarse contigo, ¿verdad? Pero de todas maneras yo le envío tu correo a él para que entonces cualquier cosa te pregunte también o te Perfecto. comente algunas cosas. Sí. Y sí, por favor, disculpa, Rafael, pero sí quisiéramos nosotros estar en contacto porque fíjate, aunque Javier aquí, y Leonard y yo estamos trabajando en otras cosas, pero fíjate que tenemos intereses comunes, pues, y al menos es Claro. bueno tener alguien con quien conversar cuando algo no sale, pues. O sea, Ujú. cuando Ok, uno no, se con mucho topa gusto. con una dificultad, uno dice, ¿seremos nosotros o será algo que es global? Entonces, escucharlo a él decir, oye, sí, qué problema, la interpretabilidad aquí en esto, y eso por la dimensión, ok, entonces vamos encaminados en la misma ruta. Entonces, en verdad quisiéramos tener contacto con toda esta gente a través tuyo, por favor. Claro que sí, doctor Juan. Chévere, muchas Sí, gracias. perfecto, sí. La idea es esa, la idea es hacer comunidad, pues para intercambiar sobre esto y otros temas también relacionados con la estadística. Ese es uno de los objetivos que se plantea con este seminario también, ¿no? Eh, eh, ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Hay una pregunta en el chat también, también que preguntan que dónde está lo multivariado funcional. Ahí, ¿no? Ya, no, nosotros hasta ahora lo planteamos. Eso sí es tarea de nosotros, pero si quieren profundizar en el libro de Kokowska, hay un Ujú. capítulo en donde expone un poco sobre los datos multivariados funcionales. Ahora, en el proyecto en donde se ve, en la siguiente parte. No tenemos todavía resultados multivariados funcionales, pero sí tenemos pues la problemática del trabajo futuro y es lo siguiente. Por cada individuo sano nosotros tenemos una trayectoria, por cada uno. Entonces, al igual que en lo multivariado, nosotros tenemos un vector de variables, acá tenemos un vector de funciones. Y, y esto mejoraría mucho y, y nos ayudaría a ver esa correlación de los movimientos, porque efectivamente los movimientos laterales izquierdos, laterales derechos, la simetría de los movimientos, hay dependencia natural. Entonces, ver los datos funcionales individuales nos haría caer en un error, y es el error de perder potencia, que era lo que explicaba acá. Entonces, por eso sí es una tarea que tenemos, ya pues debemos trabajar en eso, sobre los datos multivariados funcionales, aplicarlos a eso. Pero entonces, en el libro de Kolkowska hay ya un avance bastante bueno sobre eso.
Y bueno, en un futuro esperamos pues ya escribir el paper de la parte funcional, el de multivariado ya estamos en avance, ya bueno, y escribirlo y que ya lo tengan consolidado como quedó la aplicación de los datos funcionales multivariados. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Bueno, ya Joniel compartió su correo, el correo en la Universidad Nacional de Colombia, entonces cualquier cosa lo contactan a él también, por esa vía. Yo le envié tus coordenadas a Juan Carlos Salazar, porque lamentablemente creo que tuvo que retirarse, entonces ya te hará llegar la pregunta o el comentario a través de tu correo, en ese caso, ¿no? Sí, ¿eh? Vale, claro que sí, doctor. Sí. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, agradecer a Joniel, ¿verdad? Por esta presentación. Esperamos entonces por la publicación de los dos artículos, ¿verdad? Que habían Sí, planteado. Cuando ya salgan publicados, sean aceptados, entonces te agradezco nos los comuniques para entonces difundirlo también. Y agradecer a los asistentes. Hoy tuvimos asistentes de varias partes de Venezuela, de Caracas, la capital. Hubo gente de la isla de Margarita, de Mérida, de Colombia. También tuvimos de varios sitios, además de Bogotá, hubo asistentes de Medellín, de Ibagué, y hay también algunos colegas conocidos también de Perú, hay gente de Lima, y de Puno también, hubo asistentes. Y los otros no los identifico, entonces, pero de todas maneras, poco a poco los identifico. Hay un colega también que está en Estados Unidos, en Chicago, y entonces, bueno, tuvimos un auditorio bastante internacional. Entonces, bueno, nuevamente agradecer a Johnny, ¿verdad? Por esta presentación, ¿verdad? De este trabajo muy interesante. Entonces, nuevamente esperar también la publicación de los artículos también. Agradecer a los asistentes también e invitarlos para el próximo miércoles también, donde un colega de acá de la universidad va a presentar un, un análisis que hizo en su trabajo de maestría, también haciendo este, eh, un análisis con una problemática de, de- de- que ya les divulgaremos ya en detalle a través de las redes. Entonces, agradecido nuevamente con Jonier. Entonces, el certificado va a estar disponible probablemente para la próxima semana, al igual que la grabación. Hemos tenido algunos problemas con el internet que han impedido que las grabaciones salgan lo más pronto posible. Entonces, pero ya estamos solucionando eso también. Apenas se tenga el link de la grabación, también se comparte por las listas de difusión y por las redes sociales. Entonces, un gran saludo a los colegas de la EXI por allá también, Johnny. Sí, Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, claro que sí. sí. Saludos, Alejandro. Pronto estoy por allá, por ahí. Pienso ir al simposio y después también al encuentro de la Universidad del Tolima. Bueno, damos entonces por finalizada la reunión. Entonces, bueno, tan pronto como se tenga la grabación, entonces les comparto también.